Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Familia, buenos días a todos. Espero hoy tengan un día maravilloso. Para hoy tenemos la misión de continuar con nuestro devocional acerca de la palabra de Dios y más específicamente acerca de los escritos de Juan. Para hoy nos corresponde el capítulo 5. Yo los invito para que siempre estemos a la expectativa de lo que Jesús, de lo que la palabra de Dios nos puede enseñar, nos puede ayudar a madurar, a crecer, a extender nuestra visión. Es importante entender, como a veces trato de llamarlo, el modus operandi de Jesús, la forma como Él operaba. Durante este capítulo vamos a evidenciar cosas tremendas. Y no importa si usted ya conoce este capítulo, si ya lo ha leído, le pido que estemos muy abiertos a lo que el Señor está renovando en nuestra vida y en nuestros corazones. Entonces vamos a leer una porción de Juan capítulo 5 versículo 1 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, que se encontraba en el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía de la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podrá sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Vamos a detenernos aquí un segundo y vamos a entender la modalidad en la que Jesús viene operando. Jesús ve a un paralítico y entiende que Él llega a la tierra para traer la influencia del cielo sobre la tierra. Una forma de mostrarlo es a través de las señales y milagros. Hay algo que quiero que detallemos en la palabra. Dice que Él le dice al paralítico: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Cuando Dios crea la tierra, el universo y todo lo conocido y lo que no conocemos aún, eso toma un proceso de 6 días. La palabra nos enseña que el séptimo día Dios descansa. Pero ese descanso no significa que el Señor se sentó a tomar un descanso físico, un descanso por haber trabajado tan arduamente creando todo esto. Significa que Dios se sienta a gobernar. Entonces, quiero que veamos cómo Jesús iba en contra del sistema, en contra de la ley religiosa
que utilizó la palabra para establecer límites que cortaban o anulaban lo que el diseño real que quería instaurar Dios en la tierra. Le dicen al hombre, al paralítico, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te lo permite, ¿sí? Pero el paralítico contesta, es que el que me sanó, el que tiene autoridad, me dijo, que tomara la camilla y andara, ¿sí? Pero quiero que veamos algo más adelante. Dice, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. El problema era que él había trabajado, había hecho algo que según la ley no se podía hacer porque era un día de descanso. Pero Jesús responde, y mire lo maravilloso que responde Jesús en el versículo 17. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Él entiende que se le entregó una autoridad, un poder en las manos de Jesús para que extendiera los territorios del cielo en la tierra. Dios el séptimo día no se sienta a dormir, se sienta a gobernar todo lo que Él ha creado. Por eso Él dice, mi Padre siempre trabaja, y es el mismo modelo que Jesús intenta replicar. Por eso Jesús no hacía diferencia entre día, entre luz y noche. Él operaba donde pudiera evidenciar el carácter de Dios, y el carácter de Dios iba en contra de la ley religiosa. Hay algo muy específico que dice en el versículo 14, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Le dijo, ya la influencia de Dios ha llegado a tu vida, necesitas que hagas un cambio de mente para que puedas evidenciar la voluntad mía sobre la vida de esa persona. Sabía que si no había un cambio de actitud, la enfermedad que él tenía no era nada comparado con lo que podía venir. ¿Por qué? Porque si él seguía pecando, la brecha entre Dios y él se iba a aumentar. Por lo tanto, quedaba a merced de lo que el enemigo pudiera atacar sobre su vida. Dice en el versículo 19, Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que va a hacer a su Padre. Dice, todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces le dice Jesús a ellos, a los religiosos, ustedes quedarán realmente asombrados. Hay algo maravilloso aquí, y es que Jesús entiende que la ley limita el actuar de Dios. Él viene a renovarnos la manera de pensar, la manera de actuar. El milagro es importante, ¿sí? Y Jesús hace milagros diarios en nuestra vida, a través ahora de lo que sabemos del Espíritu Santo. Pero más que eso, yo siento que lo que quiere enseñarnos el Señor es aprendamos el modelo de cómo opera Dios, de cómo opera Jesús, ¿sí? Ese es el modelo que tenemos que vivir, ese es el modelo con el cual, orando conscientemente, tenemos que entender, ¿sí? Que hay una influencia que se va a reflejar en nuestra vida, porque dice el versículo 24, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? En Lucas 4:43 dice que Él fue enviado para predicar las buenas nuevas acerca del reino. Dice que esa fue la razón por la cual fue enviado. Él vino con un mensaje claro. Todos los que escuchan ese mensaje y creen en Dios, el que las diseñó, que asimismo es el que envió a Jesús, ahora sí podrán tener vida eterna. No es solo saber que Jesús es el que nos da vida eterna, como hemos visto en estos videos devocionales anteriores. Es el que nos da el agua que nos calmará la sed, un agua de vida eterna. Pero ¿qué es esa agua? Es el mensaje. Si yo entiendo el mensaje que Jesús me está enseñando, puedo accesar a lo que el Señor me está preparando para nuestras vidas. Dice en el versículo 41, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro.
Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Dice, con razón les cuesta creer. Dice el versículo 45. Sin embargo, no soy quien yo los acusarán ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Jesús vino a hacer un rompimiento, un antes y un después, un rompimiento. Todo lo que nos imposibilitaba accesar al modelo de él ha sido roto. Esto fue registrado hace más de 2000 años y sigue estando vigente en nuestra vida. El modelo no ha cambiado. Yo los invito y me invito a mí mismo a que, más que ver el milagro, que es importante porque la manifestación de la influencia del cielo en la tierra, es poder entender el modelo al cual yo me tengo que accesar y entrar, ¿sí? Jesús con esto nos enseña que Él vino a cambiar el modelo, que no hay día de reposo, que el día de reposo es un día de trabajo, ¿sí? Que si el día de todos los 7 días son días donde se manifiesta la voluntad de Dios, ¿sí? Que no hay un día de descanso. Por eso Jesús dice que Él solo hace lo que le oye y le ve hacer a su Padre. Es el mismo modelo que tenemos que replicar nosotros, pero siempre y cuando permitamos que renovemos nuestro entendimiento, ¿sí? Es entender que tenemos que hacer un cambio de adentro hacia afuera, ¿sí? Eso es lo que significa arrepentimiento, cambios de adentro hacia afuera, ¿sí? No necesitamos hacer cambios exteriores, necesitamos trabajar nuestra confianza. ¿Realmente confiamos en el Señor? Como le preguntó Jesús al paralítico, ¿te gustaría recuperar algo de lo que has perdido? ¿Que no sabes que has perdido? ¿Te gustaría recuperar algo? Entendamos, dice Jesús, el modelo. Todo esto es el template de cómo Jesús opera, de cómo sigue operando, de cómo sigue gobernando desde el trono a la derecha del Padre, de donde el que cree en el Hijo le da gloria al Padre. Por eso la importancia de recibir a Jesucristo como nuestro Señor, de recibir a Jesús como nuestro Salvador, entender que nuestro Señor es nuestro Rey, nuestro Amo, que apartados de Él nada podemos hacer. Familia, tengan un día maravilloso, Dios los bendiga, invito a que no se pierdan ninguno de los devocionales, que no se pierdan la lectura de la palabra. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.